Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Las instrucciones de Dios alcanzan todo tipo de personas. Ancianos, jóvenes, niños, mujeres doncellas o mujeres vírgenes o mujeres jóvenes, niñas, ancianas y también toda posición social o económica o toda posición de importancia o de humildad que hay en el mundo, sean profesionales, sean jornaleros o obreros. Las instrucciones de Dios alcanzan a todos. Todos debemos de escuchar lo que dice Dios, porque lo que Dios dice es justicia para todos, es misericordia para todos, es bendición para todos y es para vivir una vida mejor todos. Pero necesitamos escucharlo y aplicarla a nuestra vida y hacer la parte que nos corresponde. Bienvenidos a Vida en la Verdad. Estamos estudiando el libro de Éxodo y empezamos hoy el capítulo 23 del libro de Éxodo, recordando que estamos leyendo en la versión Reina Valera. Y antes de leer el versículo primero, me es necesario recordarles que en el video pasado, que trata de la última parte del capítulo 22 de Éxodo, en el versículo 28, Dios le dice al pueblo que no injuriará a los jueces, no injuriará en contra de Dios, no injuriará a los jueces, ni tampoco debería de maldecir a los príncipes de su pueblo. O sea que el pueblo todo debería tener un respeto por aquellos que están en autoridad. Así es que en el capítulo 23 ahora le habla a aquellos que están en autoridad. ¿Por qué? Porque como les dije, Dios habla a los que están en el pueblo y también los que son las autoridades del pueblo. Dios habla a los unos y habla a los otros. ¿Por qué? Porque todos tenemos el deber de respetar y amar aquellas instrucciones de Dios. Así es que Éxodo 23, versículo primero. Hablándole a aquellos que están en autoridad y también como una enseñanza para todo el pueblo. 23:1 dice: no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. La primera indicación que Dios hace a aquellos que ejercen autoridad y también para que aprenda el pueblo es de que por ningún motivo se crea cualquier cosa que alguien dice. Los rumores son aquellas cosas que de repente empiezan a darse de boca en boca y se convierten en una especie como si fuera verdadero, pero realmente fue un rumor que alguien empezó y se le empezó a dar la fuerza innecesaria. Entonces, aquí lo que Dios ordena e instruye para que aquellos que estén en autoridad no acepten nada más porque se escucha un rumor de muchos. Y también el pueblo debería de aprender de no seguir falsos rumores. Normalmente los falsos rumores te llevarán a una mentira que te causará estragos en tu vida. Y también dice que no te concertarás con el impío para ser testigo falso. O sea que por ningún motivo aquel que está en autoridad debería de amistarse con el propósito de ayudarle en algún asunto a aquel que es malo, aquel que ha practicado algo en contra de Dios, aquel que no le interesa las cosas de Dios. No debería de concertarse para nadie, con nadie ni para nada. ¿Por qué? Porque es en contra de lo que Dios dice y no podrás ser un testigo falso, no puedes apoyar la mentira de nadie con el propósito de que esta persona sea declarada inocente
injustamente. Y también el pueblo debería de aprender a no ser parte de un testigo falso. Nadie debería de presentarse delante de un litigio, delante de un caso, como testigo falso. Para eso hay leyes específicas cuando se presenta un testigo falso realmente. Así es que puedo decirles ya de que cuando se presentaba un testigo falso, cuando se comprobaba que era algo falso, aquel que acusó falsamente se le iba a hacer lo que él pretendía que le hicieran al acusado, cuando se trataba de un testigo falso. Así es que la gente, el pueblo y también nosotros debemos de aprender a no ser testigos falsos en ningún aspecto, de no ayudar a alguien para que cumpla su objetivo equivocado. Y esos son principios bíblicos que están vigentes hasta la actualidad, porque aunque lo hacemos, no es correcto delante de Dios. Nunca lo ha sido, ni antes, ni ayer, ni hoy, ni lo será mañana. Así es que Éxodo 23:1, eso es lo que dice. Ahora vamos al versículo 2. Observemos lo que dice. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Pues, en un asunto, en algún juicio, podría haber mucha gente que esté unida para llevar un propósito equivocado o para ganar un caso. Puede haber mucha gente. Pero aquí la orden dice que no importa cuántos crean lo contrario. Si lo correcto es distinto a lo que todos creen, el que está mirando el asunto de ese caso debe permanecer en la rectitud que Dios enseña. Eso es lo que dice aquí. No vas a seguir a los muchos. Esto, mis amados hermanos, no es lo que la gente diga y no es una práctica democrática. Aquí estamos hablando lo que es verdaderamente agradable delante de Dios. Entonces, ninguno que esté en autoridad, ni tampoco alguien del pueblo, debería de seguir a las multitudes, porque las multitudes no necesariamente están correctos. Solamente están correctos aquellas personas que siguen lo que Dios dice, y Dios es recto y perfecto, justo y misericordioso. Y también dice que cuando se hiciera un juicio, pues por ningún motivo nos vamos a rendir delante de los muchos, sin importar las circunstancias, y vamos a ser parte de un daño que se le va a hacer a alguien más. Eso es contrario a las enseñanzas de Dios e injusto, sin importar quién sea el que está en autoridad o quién sea el acusador. Aquí Dios dice, no te vas a doblar ni a inclinar delante de aquellos que están equivocados, no importa que sean muchos y tú te sientas solo o que sean poquitos. Eso es importante porque guardar la verdad, la justicia y la misericordia es lo más importante delante de Dios. Así es que Dios sí pide respeto para los jueces y los príncipes, pero pide que los príncipes y los jueces sean personas rectas sin importar cuántos digan lo contrario. Versículo 3. Observemos lo que dice aquí. Ni al pobre distinguirás en su causa. Y este texto, en apariencia, parece ser que favorece al pobre. Nada más que en este texto no necesariamente se indica que favorece al pobre, porque en esta porción que vamos a tratar al pobre y al rico en los aspectos correctos.
Aquí lo que está diciendo el versículo 3, que si un pobre hiciera algo incorrecto, que no por ser pobre ibas a tener distinción con él, o ibas a tratarlo diferente. Aunque fuera pobre, si hizo algo incorrecto, iba a pasar por lo que es correcto, justo, y también la misma misericordia que Dios describe en su palabra. No ibas a poder decir, pobrecito, es que lo hizo porque es pobre. No podrías decir eso. Si alguien rompe o quebranta aquellas cosas que son rectas delante de Dios, llenas de justicia, misericordia y verdad, no importa si era rico o era pobre, iba a pasar o se iba a hacer el juicio que se hiciera con cualquier asunto, tendría que aplicarse la misma justicia y la misma misericordia. Pero ahorita va a hablar de otra cosa también. Pero este texto dice que si la persona es pobre, pero es responsable, igual es lo mismo. No va a ser justificado por su pobreza. Versículo 4. Y el versículo 4 entra en un parámetro de esos que parece que están fuera de orden. Pero tiene su propósito. ¿Por qué? Porque cuando hay juicios, realmente hay inocentes y hay culpables. Entonces en los juicios hay adversarios. La verdad, cuando hay un juicio te enfrentas en contra de un adversario, alguien que te está acusando o alguien a quien tú estás acusando. Entonces, después de que se termine el juicio, pues hay adversarios y en ocasiones terminan en enemistad. Dios lo sabe perfectamente. Y entonces el versículo 4 aparece porque Dios no quiere que se fomente o se acrecente o se haga grande las enemistades. Entonces, en el versículo 4 dice, si encontrares el buey de tu enemigo, y ahí la palabra enemigo es adversario. O sea, es la persona que se enfrentó contigo en el juicio. Dice, repito, si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. ¿Por qué? Porque si fue tu adversario, no vas a querer llevárselo. Está en contra de nuestra humanidad caída. Pues si es mi adversario, que se las arregle. Eso es como actuamos. Entonces Dios le dice, no, aunque haya sido tu adversario, si tú miras que su buey o su asno está extraviado, pues aunque sea tu adversario y consideres que es tu enemigo, tú tómalo y llévalo con él. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que se practique la justicia, la misericordia y que se acaben enemistades. Esa es la realidad, porque esa es la justicia, la misericordia y el amor de Dios. Y así debemos de vivir las personas de fe. Entonces, no importa si era tu adversario o tu enemigo, ibas a llevarlo, aunque te hayan ganado en la corte, le ibas a ayudar, o a que hayas perdido o hayas ganado, no importa, vas a ayudarle a tu adversario, es lo que dice Dios. Y luego el 5 dice, si vieres el asno del que te aborrece. ¿Por qué? Porque pues si tú ganaste, el que perdió en un juicio puede tener cierto aborrecimiento. Y dice Dios, si tú vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien le ayudarás a levantarlo. ¿Por qué? Porque vuelve y repite, Dios dice, si te encuentras aquel que es tu adversario y con sus burros, y su burro se quedare caído por su carga, pues no lo vas a dejar ahí, vas a ir a ayudarle. Dios es grande y misericordioso, es único, justo, y Él procura que las cosas se arreglen en su totalidad y es su voluntad, la armonía. Por eso los salmos dicen, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice el versículo 6, no
pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. Y ahí sí es aplicable este texto, que cuando se enfrenta un rico y un mendigo, o alguien que tiene cierto poder económico y un pobre, aquí sí aplica lo contrario que era en el versículo 3, donde dice, el pobre si es culpable, igual tiene que hacerse lo que es justo, es culpable. Pero acá dice que por ningún motivo, cuando se enfrenten dos personas, si uno es mendigo, tiene los mismos derechos, tiene las mismas responsabilidades, tiene las mismas garantías delante de Dios, deben de aplicársele las mismas misericordias, y por lo tanto le dice a aquellos que están en autoridad, por ningún motivo no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. Cuando hay algún asunto legal, el que tiene la razón y está correcto delante de Dios, no importa si haya sido el mendigo, a ese se le debe de dar la razón. Esto es grandioso. Muchos deberíamos de aprender de estas cosas, que mucha gente dice que son pasadas, son vitamina pura para la justicia, mis amados hermanos y amigos. Y el versículo 7 dice, de palabra de mentiras te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. ¿Por qué? Porque los que estaban en autoridad necesitaban investigar, y de verdad la Biblia enseña en otra parte que vamos a mirar después, que tenían que indagar, investigar y mirar si era así, porque había casos que se llevaba a cabo pues, la pena de muerte, como en algunos estados y países existe. Entonces, ese tipo de juicios se tenía que tener tanta precaución que por ningún motivo, dejarás que ninguna mentira llegara a ti. Por eso dice, de palabra de mentira te alejarás. Los que están en autoridad tienen que cerciorarse que lo que hacen es lo correcto. ¿Por qué? Porque dice, no vas a matar al inocente y justo. Yo no quiero que hagas eso, le dice Dios. Ten cuidado y tú hagas una injusticia con alguien que es inocente. ¿Por qué? Dice Dios, porque yo no justificaré al impío. Si tú haces eso basado en mentira, yo no voy a justificar al impío. No te voy a justificar a ti porque juzgaste mal, y no voy a justificar a aquel que lo declararon inocente y era culpable. Dice Dios mismo, yo voy a aplicar mi justicia divina. Y Dios se encarga tanto de un juez injusto como de aquel que fue declarado injusto por haber hecho algo tan grave a alguien que es inocente. Dios, como les digo, es recto. Él mira todo en lo absoluto y da instrucciones tanto al pobre como al rico, tanto al que está en autoridad como el súbdito. Así es que seguimos adelante. Y dice el versículo 8, no recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Aquí Dios mismo declara que Él está en contra del soborno. En cualquier situación, el soborno carcome, perjudica, cambia, trastorna las sociedades y los sistemas legales y también nuestras propias decisiones. A veces los sobornos existen a unos niveles tan elementales como la misma familia. Un soborno no es necesariamente algo que se le da a uno que está en autoridad de la sociedad o de una ciudad. Los sobornos pueden ocurrir de muchas maneras, también en nuestros propios tratos familiares. Eso es terrible.
Y desde el principio de nuestra familia empiezan a provocarse cierto tipo de ilegalidades. Y Dios dice, no. Entonces dice, no recibirás presente. No dejes que te lleguen con regalitos para conquistar, que estés a favor. No recibirás presente, porque el presente ciega a los que ven. O sea, los presentes te exigen a que tú procedas de otra manera. Abro un paréntesis y hago un comentario personal. Cuando alguien me da a mí, por agradecimiento, algún regalo, algún presente, que agradezco con todo mi corazón y lo recibo con todo mi corazón. ¿Por qué? Porque hay personas que son honestas, amables, te aman y te aprecian y te dan algo. Pero yo siempre trato de recordarles que aquí el presente no conlleva ninguna responsabilidad a nadie. Eso es importante que se entienda, porque en ocasiones pensamos o cometemos el error de que si damos algo, después se nos tiene que dar algo o lo hacemos con un propósito equivocado. Entonces yo trato de que siempre decir que eso que hago yo, de darle algo a alguien o que alguien me dé algo a mí, no conlleva a nadie en una responsabilidad en lo absoluto. Para que no haya soborno o para que no haya asuntos futuros en base a regalos, porque aquí Dios prohíbe ese tipo de cosas porque nos quita la verdadera visión y nos sentimos forzados a hacer algo cuando no es necesario y es contrario a lo que Dios enseña. Y dice que también pervierte las palabras de los justos. ¿Por qué? Porque el soborno te llega a una costumbre que después las mismas personas que lo practican esperan obtener una ganancia a través de algo y llegan a pervertir las verdades y a no practicar la justicia, a no ser misericordiosos y por lo tanto incorrectos delante de Dios, tanto el que soborna como el que lo recibe. Y entorpece toda la vida, desde una familia, una comunidad, un pueblo, una ciudad o un país. Y también, sobre todas las cosas, nuestra vida espiritual delante de Dios. Versículo 9. Y no angustiarás al extranjero, porque vosotros sabéis cómo es el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Y recordamos que en videos pasados hemos hablado precisamente de que Dios le pide al pueblo que el extranjero debería de ser siempre tratado con mucha dignidad, respeto y no ninguna aflicciones. Sobre todas las cosas deberían de ayudarles también. Dios tiene leyes específicas e instrucciones recordemos, para el extranjero, el huérfano, la viuda y el pobre, para que tengan comida, que no se les exija cosas que no pueden y que se les ayude en aquellas cosas básicas. Entonces, el alma del extranjero era un alma que llegaba a una tierra que no era de ellos, era un alma que necesitaba aprender a donde llegaban las costumbres. Y Dios, lo miramos en videos pasados, les decía al pueblo de Israel, invita al extranjero, tráelo a la congregación para que escuche y aprenda lo que Dios les enseña a ustedes, que es justo, justicia, misericordia, verdad, amor. Y ayúdenles que miren de tal manera quién es el pueblo de Dios y que ellos se conviertan y que ellos amen a Dios. Y entonces el extranjero debería de ser tratado como un natural israelita. Por eso Dios les pide aquí que no aflijan ni angustien al extranjero. Versículo 10. Y observen, la justicia de Dios es para todo y para todos. Y la misericordia y el amor
la justicia. Dios es para todos y para todo. ¿Por qué digo para todo? Porque va a hablar de otro aspecto. Dice el versículo 10, 6 años sembraréis tu tierra y recogerás su cosecha. Siempre Dios va a proteger la tierra. Él tiene sus leyes que si respetamos, la tierra se va a conservar fuerte, se va a conservar en bendición de Dios, porque la misma naturaleza, Dios la bendice y la naturaleza es bendición para nosotros. Así es que Dios empieza aquí a declarar que 6 años sembraréis tu tierra y recogeréis su cosecha. ¿Cuántos años consecutivos? Específicamente dice 6 años. Y este principio viene desde la creación, donde dice que Dios hizo todas las cosas en 6 días y descansó. No más que aquí son años, pero son 6 años de trabajo en la tierra y recoge su cosecha. Pero en el versículo 11 dice, mas el 7º año la dejarás libre. Escucha eso, la dejarás libre. ¿Para qué? Para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. O sea que el pueblo iba a tener sus parcelas, sus surcos, sus viñeros, donde estaban los olivos. Y Dios les dice, ustedes van a cosechar 6 años. Pero en el 7º, dejas a la viña, dejas el olivar. Tú no vas a agarrar nada en ese año. Vas a dejar que entre el pobre y que agarre lo que necesita. Y va a sobrar también para los animales. Y así quiero que hagas para que todos sean bendecidos. La justicia de Dios constante, el cuidado. Y esta es otra instrucción añadida, que cada año, cuando se recogía la cosecha, el fruto que quedaba, Dios les dijo a ellos, no te vas a regresar a recogerlo. Eso lo miramos en los videos pasados, en el capítulo 22 de Éxodo, y aquí lo está repitiendo, pero da una instrucción mayor. Las instrucciones del capítulo 22 decía que dejaran lo que quedaba por allí en las parcelas, o lo que se caía, o lo que quedaba que no se caía de los olivos cuando eran sacudidos, que los dejaran para los pobres, para los huérfanos, para las viudas y para el extranjero. Pero aquí les está diciendo claramente que aparte de aquello que hacían, cada 7 años iban a dejar todo el fruto, que la tierra no fuera levantada su cosecha como normalmente se hizo 6 años. En el 7º se va a quedar todo el fruto para que lleguen los que están necesitados, los pobres, la viuda, y ellos tengan para sus necesidades. Dijo, y después lo que quede van a comer los animales. Dios es maravilloso. Maravilloso, porque tiene cuidado del pobre, de los animales y de la tierra. Gloria a Dios. Entonces, dice el versículo 12, 6 días trabajarás y al 7º día reposarás para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Observa lo que dice ahí. La justicia de Dios extendida para un descanso muy merecido después de 6 días de trabajo para todo tipo de personas y también para los animales que tenían su trabajo doméstico, que ayudaban con aquellos trabajos. Para el siervo, para la sierva,
para sus hijos. Pero ese descanso no era el acostarse en una hamaca y quedarse allí dormido. No, este tipo de descanso es un descanso físico, emocional, pero sobre todo espiritual. Era para tomar tiempo e ir a descansar con Dios, dedicar tiempo a Dios, mostrar el agradecimiento a Dios, adorar a Dios, aprender de Dios, y que la familia en armonía, junto con todos los que vivían en comunidad, supieran que era un tiempo de descanso delante de aquel que apartó un día desde la creación para descansar y relacionarse con el hombre. Ahora el hombre aparta tiempo para relacionarse con Dios. Y Dios específicamente le dice: todos en el séptimo día, después de 6 días de trabajo, deben descansar. Versículo 13, y es el último versículo que vamos a mirar en este video. Y todo lo que os he dicho, guardadlo. Y en nombre de otros dioses no mentaréis. No mentaréis. Ni se huirá de vuestra boca. Observen cómo el último versículo habla de otros dioses. Pero primero les dice: todo lo que les he dicho, todas las instrucciones que les he dado, háganlas. ¿Por qué? Porque en esas instrucciones hay justicia, hay misericordia, hay bendición, hay obediencia y adoración a Dios. Y en la segunda parte del texto del versículo 13 dice: y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se huirá de vuestra boca. Aquí esto tiene una implicación muy importante. Todas las comunidades que estaban alrededor del pueblo de Israel tenían sus ídolos y tenían sus prácticas. Y ellos practicaban cosas totalmente diferentes que la que Dios les enseñaba. Entonces, este versículo está escrito ahí diciéndole a Dios: no tienes tú asunto que aprender de los ídolos de otras naciones. No tienes ni que pronunciarlos. No tienes ni que ponerles atención. Tu deber es hacer lo que yo te digo. Porque al final de cuentas, lo que Dios quiere es bendecirnos siempre. Eso es sumamente importante, porque no podían traer prácticas de otras naciones al pueblo de Israel, porque Dios era el que daba las instrucciones que se debían de practicar. Instrucciones de bendición, de justicia, de misericordia y también de vida eterna. ¿Qué nos enseña exegéticamente estos primeros versículos del capítulo 23 de Éxodo? Nos enseñan que Dios no nada más pide al pueblo que no hable mal de los jueces, sino que habla a los jueces que deben de practicar lo que es correcto y justo, que no deben de seguir a los muchos cuando están equivocados, porque sean muchos. No, ellos deben conservarse en lo correcto y lo justo. Que no porque llegue un pobre y diga: es que lo hice porque soy muy pobre. Eso no era una justificación, tampoco. Pero tampoco si el pobre era llamado a juicio, no por ser pobre debería de tratarse con injusticia tampoco, sino que debería de respetarse el derecho que tenía. Entonces, si era culpable el rico,
Así tenía que ser. La culpabilidad o la inocencia debería ser declarada para aquellos que realmente lo eran, fuera rico o fuera pobre. Entonces, al que no tenía dinero, no se le declaraba inocente porque era pobre. Pero si no tenía manera de defenderse, si era inocente, pues aunque fuera pobre, iba a ser declarado inocente. Eso es la justicia de Dios. Y Dios prohíbe que tomen soborno, presentes que les cieguen su entendimiento. Y les pide que respeten aquellas cosas que Dios les dice con relación a la tierra. ¿Para qué? Para descanso de la tierra y también para ayuda del pobre y del huérfano. Entre los pobres estaban los huérfanos, los extranjeros, la viuda. Y que cada 7 años iban a entrar y agarrar del fruto. Y también iba a haber suficiente fruto para los animales. Y otras partes de la Biblia nos va a recordar esta instrucción. Porque Dios es tan específico que en ocasiones cuando no entendemos, nos lo vuelve a decir en la palabra de Dios y nos lo explica de otra manera, con el propósito que entendamos. Así es que Dios les dice, no tienen que aprender cosas de otras naciones, hagan lo que yo les digo. No tienen que andar pronunciando lo que se hacen en otros lugares con otros dioses o los ídolos. Hagan lo que yo les digo, sigan mis instrucciones. ¿Qué nos enseñan estos versículos en principios hermenéuticos para practicar en la actualidad? Mis amados hermanos, esto es justicia pura. Esto es, dile no al soborno. Dile no a los regalos que llevan el motivo de alcanzar algo. Si uno regala algo a alguien, no conlleva ninguna responsabilidad. Se hace por amor, por aprecio, pero nunca esperando que la otra persona te tenga que dar algo a ti el día de tu fiesta. Nunca. Ahora, si te lo trae, igual tiene que ser por un motivo correcto, pero no por una responsabilidad adquirida. Y esto es muy importante porque a veces las cosas que son regalos lo hacemos como si fueran leyes y eso no es correcto. Así es que nos dice que no importa si una persona es de una clase social o de otra, debemos de tratarlos con la dignidad, la justicia y la misericordia que se requiere, sobre todo si alguno de nosotros tenemos alguna posición de autoridad, si hay algún policía, algún abogado, algún juez, algún pastor, algún líder de alguna iglesia, todos con justicia y misericordia, sea la persona pobre, sea la persona rica, sea alguien que nos encontramos en la calle de cierta condición, todos a ser tratados correctamente delante de Dios por todos nosotros, los que sabemos palabra de Dios. Y por ningún motivo sigamos a los muchos, porque son muchos. No. Conservemos nuestra vida delante de Dios en lo que Él enseña, aunque en ocasiones nomás seas tú solo. Hay que estar en lo correcto, pero hay que saber discernirlo. Y hay instrucciones que podríamos decir, bueno, eso ya no se usa hoy. Pero quiero decirte esto. Si tan solo nos diéramos a la tarea de escuchar lo que Dios dice en su palabra con relación a las prácticas, con relación a la tierra, como se debe trabajar, te aseguro que sería magnífico, glorioso, porque Dios es suficiente. Sus instrucciones funcionan.
Ahora, no tenemos tierra, pero este es el principio. Algunos de nosotros no tenemos tierra, pero tenemos trabajo. Si practicamos principios de lo que Dios nos enseña a nuestro trabajo, ¿sí? Vamos a poder vivir mejores, ayudando al necesitado, ¿sí? Haciendo lo que a Dios nos dice, apartando el tiempo para Dios, para descansar en Él y agradecerle y que Él nos bendiga. Bueno, ya nos ha bendecido, pero que nos bendiga más y que continuemos en otros 6 días de trabajo y que regresemos a Él. De tal manera que organizamos nuestra vida agradablemente a Él. Y que no andemos buscando a ver quién hace en otros lugares. Porque dice aquí, hey, tú tienes las instrucciones, son mías, son de Dios. De verdad te digo, recuerdo años atrás, cuando los famosos malls o los centros comerciales se cerraban y no se abrían los domingos. Y las familias iban a las iglesias, en diferentes iglesias. Y después de haber ido y adorar a Dios y glorificarle, te ibas a convivir con tu familia en los parques, en casa, disfrutar de la familia. Eso es hermosísimo. Pero primero hay que saber descansar en Dios. ¿Qué es lo que no debemos de aceptar de esos mensajes y exégesis que existen, que realmente uno dice lo que quiere escuchar? Pues mi hermano, repetidas veces yo lo he dicho y lo digo una vez más. Cuando observemos estas leyes, aunque están en el Antiguo Testamento, no pensemos que estén obsoletas. No pensemos que están pasadas de moda y que pertenecen a otros tiempos. Aquí hay principios elementales que debemos de practicar. Y esto no es de otro tiempo. La justicia, la misericordia, el amor, la fe, la armonía y la obediencia son principios para practicarlos hoy. Entonces, cuando alguien te diga, o tú mismo pienses, o yo mismo piense, eran otros tiempos, que miremos cuál es el principio, porque ese principio es para este tiempo. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia, que Dios te guarde, que Dios te cuide y que tú y yo podamos tomar lo que Dios dice y practicarlo para honra y gloria de Él y para bendición nuestra y de nuestra familia. Hasta el próximo video.